¿Qué tal si le agradecemos a los muchachos por este tiempo de adoración? Y vamos a la palabra del Señor, vamos a Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, los versículos de 9 al 15. Génesis capítulo 4, versos de 9 al 15. Y mira lo que dice la palabra del Señor, vamos a concentrarnos en ella, porque hay tanto que hablar en esta mañana. Génesis capítulo 4, versos del 9. De hecho, vamos a tomar el verso 9 y 10. Hemos estado estudiando los versos del 1 al 15, pero vamos hoy a comenzar en el verso 9 de la palabra del Señor. ¿Estás conmigo, mi hermano? Qué bendición es estar en la casa de Dios, ¿verdad? Y a los hermanos que están viéndonos a través de las redes, le damos la bienvenida. Esperamos que puedas leer con nosotros e integrarte a este servicio. Génesis capítulo 4, versos 9 y 10. Dice la palabra del Señor. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y el Señor le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Vamos a orar dando gracias al Señor. Vamos a pedir su dirección. Señor eterno, te alabamos, honramos tu nombre. Y te agradecemos la oportunidad maravillosa que tú nos das de poder venir a ti, Señor, estudiar tu palabra. Habla a nuestros corazones en esta mañana, Señor, confróntanos a nuestra injusticia, a nuestro pecado. Y Señor, enséñanos tu gracia infinita, tu gracia preciosa. Y que salgamos de aquí, Señor, reconociendo nuestro pecado, pero a la misma vez, Señor, que salgamos de aquí descansando en tu gracia maravillosa. Te agradecemos esta oportunidad. Dirígenos pues en todo en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Gracias. Puedes tomar asiento. Bueno, no iba a decirlo, pero tengo que comenzar con esto para que no te sorprenda tanto a ti como a mí. Los muchachos decidieron, uno de mis micrófonos se rompió y ellos decidieron comprarme este micrófono. Yo me siento como Britney Spears. Vamos a empezar por ahí. Si me ves, si de momento salgo haciendo un paso pop, ya sabes por qué es el micrófono. No, los muchachos están haciendo una labor increíble y quiero agradecer todo lo que ellos hacen, velando para que el servicio y el mensaje de la palabra salga claro. Muy agradecidos, muchachos. Pero vamos a la palabra del Señor. Hemos estado estudiando el libro de Génesis y estamos terminando el capítulo 4 para luego la semana próxima hacer un resumen del el capítulo 5 y hacer un resumen de todo lo que hemos hablado. Génesis fue escogido por el equipo ministerial porque la verdad del caso es que cada uno de nosotros, si eres ser humano, cada uno de nosotros está en búsqueda constante de identidad, de definición. Queremos saber en ciertos momentos en nuestra vida, pero constantemente queremos saber para qué servimos, cuál es el propósito de nuestra vida en esta tierra. Y esto no le pertenece solamente a los jóvenes, nos pertenecen a los seres humanos. Estamos en búsqueda constante de definición, de identidad, de propósito. Lo ves cuando una pareja de personas que llevan por muchos años de casados comienzan a quebrar el matrimonio, se comienza a romper el matrimonio. El hombre o la mujer comienzan a preguntarse: ¿soy yo lo suficiente? ¿Qué ha pasado? ¿Sirvo para algo? ¿Cuál es el propósito? Comienza a haber dudas y comienza a redefinirse el propósito y la identidad del ser humano. Por eso entramos al libro de Génesis, porque encontramos que el libro de Génesis, el comienzo de la realidad de la historia del hombre, le da al ser humano la capacidad de poder verse a través de los ojos de su creador. Porque ¿quién mejor que Dios para definirnos a nosotros? ¿Quién mejor que decirnos a nosotros para qué servimos que aquel que nos creó para su gloria y para su honra? Y eso es lo que hemos visto. En el capítulo 1 y 2 vimos a Dios creándonos a nosotros y hablando, y a través del poder de su palabra definiéndonos. Y Él dijo y fue hecho. Y Él dijo y fue hecho. Y creó al hombre con su palabra, creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Y mientras escuchamos la voz de Dios, sabemos para qué estamos aquí.
Y mientras escuchamos la voz de Dios, sabemos por qué fuimos creados. Y cuando escuchamos la voz de Dios y mientras escuchamos la voz de Dios, sabemos que tenemos identidad, que fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Mientras escuchamos la voz de Dios, todo está bien. Pero el gran problema es que se introduce en el capítulo 3 una voz alterna, y esto lo hemos repetido tantas veces, una voz alterna, la voz de Satanás, que cuestiona la definición de Dios, que cuestiona lo que Dios ha establecido, su palabra, con que Dios ha dicho. ¿Ves? Ya lo que Dios había hecho, lo que Dios había dicho, nuestra definición pierde valor. Queremos una definición alterna. Queremos escuchar la voz de alguien más que nos diga quiénes somos nosotros. Alguien que se acerque detrás de la oreja y nos diga, con que Dios ha dicho, tú puedes más. Tú puedes hacer mejor. Tú puedes buscar una más joven, puedes buscar uno más joven. Tú te mereces saltar por encima de toda esa gente que no tiene la misma capacidad que tú tienes y llegar más lejos. Tú te mereces mejor. ¿Ves? Escuchamos esa voz alterna dándonos la razón para que nosotros hagamos todo lo contrario a lo que Dios había dicho y establecido cuando nos creó a su imagen y semejanza. Y el pecado llega a la vida del hombre. Y vimos que el pecado llega a la vida del ser humano, especialmente cuando Adán y Eva cayeron y pecaron. Ese pecado destruyó su relación con Dios. Ese pecado destruyó su caminar con Dios. Y yo quisiera decirte en esta mañana que el pecado que ellos cometieron se quedó en esa generación, con Adán y con Eva, y que ahí terminó todo. Pero la verdad del caso es que no fue así. Dios le dio un mensaje de esperanza, le dijo a la mujer, tú fuiste herramienta para la caída, pero yo te voy a hacer herramienta para la redención. Tú no eres la redentora. Escúchame, hermana, por más que yo te amo, tú no eres la redentora. Los hombres quieren decir amén y no se atreven, yo entiendo. Pero a través de ti vino el Redentor. Dios, a través de la mujer, trajo el Redentor de nuestras vidas, el que iba a arreglar la situación que nosotros habíamos destruido. Y encontramos aquí en el capítulo 4, lo vimos la semana pasada, estoy tratando de resumir para beneficio de todos. Encontramos la semana pasada que Eva tenía esta mentalidad de que Dios le iba a cumplir a ella, a través de ella en ese momento, la promesa que había hecho en el capítulo 3, versículo 15. Y ella dijo, el primer bebé, Caín, dice, el Señor me entregó a mi Señor. Eso fue lo que ella dijo. O sea, este es el Redentor. Ella pensaba que Caín lo era, estaba muy lejos de la verdad. Pero por lo menos abrigaba la esperanza de que Dios cuando Él promete, cumple. Y déjame decirte, eso no ha cambiado. Dios cuando promete, cumple. Dios no falta a su promesa. Mi esperanza no descansa en un Dios que no cumple. Mi esperanza está puesta y tu esperanza está puesta en el Dios que cuando dice algo lo cumple. Que cuando promete es verdad. Él va a enviar al Redentor. Él lo había prometido y dicho sea de paso, ya lo hizo. Cristo Jesús es el Redentor. Pero yo quisiera nuevamente decirte que el pecado terminó con Adán y con Eva, pero no, vimos la semana pasada que el pecado pasó a la siguiente generación. Encontramos a Caín, que vino a adorar a Dios. Sus padres le enseñaron a adorar a Dios. Y encontramos a su hermano Abel, que también hace lo mismo. Y cuando Caín y Abel llegan delante de Dios, ahí se ve la raíz del pecado, cómo el pecado se había derramado a la próxima generación. Porque el pecado destruyó la adoración genuina. Cuando Dios mira a Caín, no lo ve con agrado. Sabía que en su corazón había algo que no estaba bien. Miró con agrado el corazón de Abel, porque sí, Abel había venido con un corazón genuino para adorarle. No solamente la ofrenda, qué bueno que cuando venimos a adorar a Dios, traemos algo. Sea nuestra ofrenda, sea nuestra devoción, sea nuestra pasión. Traemos delante de Dios algo. Pero recuerda esto, y lo vimos la semana pasada, Dios está mirando más que tu ofrenda, Dios está mirando tu corazón. Voy a hacer la pregunta que hice la semana pasada. ¿Qué Dios ve
cuando vienes a adorarle. Ahora mismo que Dios está mirándote a ti, ahora que Dios está mirando tu corazón allí donde tú estás, ¿qué ve Dios en tu corazón? Porque no puedes engañarme, yo no puedo engañarle. Porque el pecado tiene consecuencias. El pecado tiene consecuencias. Y yo quisiera venir, yo sé, estamos viviendo en medio de una pandemia y yo quisiera venir a darte siempre un mensaje de positividad. Sonríe, todo va a estar bien. Ríete frente a la enfermedad. Dile a esa enfermedad, tú no eres. ¿Sabes qué? Eso no es verdad. Y te lo digo yo que estuve enfermo. La enfermedad es real. Tú y yo tenemos que venir ante el pecado, ante todas las consecuencias del pecado, de una forma correcta. Porque hay dos maneras de venir ante el pecado. Déjame explicarte esto. Tú y yo podemos escuchar la palabra pecado y asustarnos y venir como aquella persona que le dice, mira, hay un buen documental acerca del pecado. Así que ve a tu casa y míralo, está excelente, está buenísimo. Y tú vas, estás interesado en saber de qué se trata esta palabra tan fea, pecado. Hasta decirla se te arruga los ojos, pecado. Y tú quieres escuchar, te sientas en tu sofá y prendes el televisor y comienzas a ver el documental, te parece interesante. Este documental enseña algunos retratos gráficos del pecado y cuando tú lo miras hasta te asustas y miras la cara. Pero sigue siendo eso, un documental del pecado y tú piensas que todo lo que habla del pecado aparece solamente allí en el televisor. Esa es una manera de enfrentar el pecado, de ver el pecado como algo que pasa en otros sitios, que tú puedes saber de él y nada más. Yo no quiero que tú mires el pecado como un documental. Yo quiero que tú veas el pecado como una enfermedad y tú eres el paciente. El doctor te llama y te dice, tengo que hablar contigo. Por favor, ven a la oficina. Ya solamente con el hecho de que el doctor te dijo que tienes que ir a la oficina, comienzan a temblarte las rodillas. Y comienzas a tartamudear. ¿Y para qué? Y llegas allí a la oficina del doctor y él tiene una noticia que no es muy agradable. Y te dice que tienes un cáncer. Dios te guarde, solamente a manera de ilustración. Y cuando tú escuchas eso, se te cae el mundo. Porque ahora no es algo que tú ves en televisión, tú tienes esa enfermedad. Y te asustas. Y te conmueve el alma. Porque la información que te da el doctor ahora no es solamente una información acerca de la enfermedad, ahora es una información acerca de ti con la enfermedad. Y te dice que el cáncer es agresivo. Y que tienes que ser responsable. Porque tienes que tomar una decisión importante de seguir el procedimiento para poder recibir la sanidad. Yo quiero que tú veas el pecado de esa manera. Porque tú quizás pienses, bueno, el pecado es algo que ocurre allá afuera, ya Dios me libró del pecado. Déjame decirte algo, mi hermano, mi hermana, que eres miembro de esta iglesia, que eres creyente. El pecado afecta la vida de todos los seres humanos, incluyendo a nosotros los creyentes. Tú y yo tenemos algo que quizás otras personas no tienen, pero la verdad del caso es que si ignoramos las acechanzas del diablo, que si ignoramos el poder del pecado sobre nuestras vidas, nosotros lamentablemente estamos tirando al piso toda la gracia de Dios. Déjame hablarte de esta palabra que quizás le he mencionado otras veces y la voy a tratar de definir antes de ir a la porción de la Escritura. Se llama depravación total. Depravación total significa que todas las áreas de tus vidas han sido afectadas por el pecado. No es que tú eres un depravado, escúchame, no estoy hablando que tú eres un depravado total, sino que todas las áreas de tu vida han sido dañadas por el pecado. Lo he dicho varias veces, pero déjame repetirlo. Uno de los sentimientos más lindos es el sentimiento de una madre, ¿verdad que sí? Las hermanas pueden decir amén.
creemos con todo el corazón que las madres tienen un sentimiento lindo por los hijos. ¿Verdad que sí? Ay, qué lindo. De hecho, celebramos por encima. ¿Qué reciben los padres en el Día de los Padres? Ropa interior, medias y con suerte una corbata. ¿Qué reciben las madres? Todavía estamos pagando el regalo que le hicimos el año pasado a las madres. ¿Verdad que sí? Gracias a Dios por la pandemia que no tuvimos que gastar tanto este año. Porque pensamos que el amor de una madre es un amor puro, lindo, increíble, genuino. Pero vamos a ser honestos. El pecado ha dañado todas las esferas de nuestra vida, todas las áreas de nuestra vida. Y por más genuino y precioso y hermoso sea el amor de las madres, la verdad del caso es que está dañado por el egoísmo. Porque cuántas veces yo he escuchado a las madres, escúchame, yo las he escuchado, a mí nadie me lo ha dicho, me lo ha contado, yo las he escuchado a algunas madres diciendo, después que te llevé 9 meses, mira cómo me tratas. ¿Sabes por qué? Porque las madres piensan que el amor entregado demanda amor recibido. Es un amor egoísta, por mejor que sea, por más lindo que sea. Porque el pecado ha dañado todas las áreas de nuestra vida. Ahora nos encontramos a esta realidad y nos encontramos ante esta historia. No ha terminado la historia. Caín mató a Abel, el primer asesinato. Porque el pecado no se quedó en la primera generación, ahora pasa a una segunda, tercera, cuarta, quinta generación. Y vamos a ver el pecado. Porque yo nuevamente quiero que tú y yo veamos y nos sintamos como pacientes ante una noticia que nos debe impactar. Y yo quiero que tú entiendas en primer lugar que el pecado resulta en más pecado. Ve conmigo a la palabra del Señor. Abre allí tu Biblia en Génesis capítulo 4. Vamos al versículo 9. Génesis capítulo 4, versículo 9. Mira lo que dice la palabra del Señor. Entonces el Señor dijo a Caín, ya Caín había matado a Abel. Y mira lo que le dice. El Señor le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé. Vamos a detenernos ahí. Si te acuerdas, la semana pasada estábamos hablando que Caín no había hecho una adoración genuina y él, en lugar de adorar a Dios, estaba en competencia con su hermano. Y como Dios no escogió la ofrenda de Caín, él se enojó. Él no podía vencer a Dios. Él no podía ganarle a Dios. Él lo sabía. Y porque no podía ganarle a Dios, decidió matar a su hermano. Ahí terminó la historia la semana pasada. Pero la verdad del caso es que ahora Dios se acerca a Caín. De la misma manera que se acercó a Adán y a Eva cuando ellos pecaron, ¿te acuerdas? Ahora se acerca a Caín con una pregunta. No porque Dios no sabía la contestación. Porque estamos hablando del Dios que sabe todas las cosas. El Dios omnisciente. El Dios que sabe cada uno de nuestros pensamientos y nuestros detalles. Escúchame, Él te conoce. Quizás tú te vistas bien. Quizás te peines bien. Gloria a Dios por los que se pueden peinar. Y tratas de cubrir toda esa amalgama de intenciones incorrectas, de egoísmo, de sentimientos contrarios a Dios. Tratas de cubrirlos porque piensas que de esa manera nadie lo va a saber. Déjame decirte, Dios lo sabe. Dios no va a donde Caín porque él no lo sabía. Dios va a donde Caín para ver si encontraba en él, aunque sea una pizca de arrepentimiento. Y se le acerca a Caín y le dice, ¿dónde está tu hermano? Y mira la respuesta de Caín. Recuerda esto, el pecado siempre resulta en más pecado. En lugar de venir delante de Dios en arrepentimiento, ¿sabes lo que hace Caín? Caín miente para cubrir su pecado. Dice, no, yo no sé. ¿Qué? ¿Y por qué yo? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Déjame contarte una historia, porque quizás tú estás pensando, este Caín, qué malo que era, perverso. Ese no era parte de nuestra iglesia. Déjame, aguanta el cable por un segundo. Déjame contarte la historia de un hombre a quien Dios consideraba que él tenía
un corazón como el de Dios mismo, David. Un hombre escogido por Dios, de hecho, el escogido de Dios para reinar sobre su pueblo. Un hombre que Dios amaba y lo demostró una y otra vez. Y dice la palabra del Señor que un día este David, en lugar de irse a batallar, a salir a la guerra como los demás reyes salían, él decidió en ese momento quedarse en su casa y tomar un break. Así que él estaba en su casa tomando un break y dice la palabra del Señor que de momento él estaba en el balcón, quizás estaba haciendo una carne asada, no sé. Pero resulta ser que miró hacia lo lejos y vio a una mujer que se estaba bañando. Dice, pastor, ¿por qué miró a una mujer que se estaba bañando? No sé, pero estaba allí y él la estaba mirando. Dice la palabra que la deseó en su corazón y la mandó a llamar. Y dice la palabra que durmió con ella. A los meses, después que había tenido este desliz con esta mujer, a los meses ella le escribe un texto. Muchos emojis de bebés. Estoy embarazada. Dice la palabra del Señor que en lugar de él arrepentirse de su pecado, él la mandó a llamar al esposo que estaba en la guerra. Y le dijo, ven, tráelo y dile que se acueste con ella, porque si él se acuesta con ella, entonces todo el mundo va a pensar que el bebé es de él y no es mío. Pero el hombre que era más justo que el rey mismo, un hombre, te hago recordar, un hombre que de acuerdo a la palabra del Señor tenía el corazón como el de Dios. Este hombre que era más digno dijo, no, si mi rey no está en la guerra, yo no tengo derecho de estar con mi mujer. Y se quedó en la puerta, no entró a su casa. ¿Tú sabes cómo estaba David de asustado? En lugar de arrepentirse, escúchame, en lugar de arrepentirse, David, dice la palabra del Señor, que mandó a este hombre al frente de la batalla. Donde más dura estaba la batalla, ahí lo envió él. Y dice, y cuando esté más dura la batalla, todo el mundo se va. Y lo dejan solito. Por supuesto, allí murió este hombre. Nuevamente, en lugar de arrepentirse, no solamente David miente, no solamente miente, trama injusticia, no solamente trama injusticia, comete un asesinato. Y estamos hablando de un hombre con el corazón como el de Dios. Si tú estás aquí en esta mañana y Dios te hace esa pregunta, ¿dónde está tu hermano? Mi oración es que tú, en lugar de tratar de esconder tu pecado, tú vengas delante del Señor arrepentido. Y no permitas que el pecado siga trayendo más pecados en tu vida. Nota la respuesta que hace, la respuesta que le da Caín a Dios en forma de pregunta. Dice, no, yo no sé dónde está, mintiendo. Pero también ahora le dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Déjame detenerme en esa pregunta. Porque el pecado resulta en más pecado. Uno es la mentira, pero el otro resultado es una mentalidad individualista. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Soy yo responsable de la vida de mi hermano? Eso es resultado del pecado, porque la verdad del caso, hermano, escúchame, entiéndeme, iglesia de Dios, tú y yo sí somos responsables por la vida de nuestros hermanos. Tú y yo tenemos una responsabilidad de guardar, de cuidar, de apoyar, de sostener, de levantar a la persona que está al lado nuestro. Dios nos ha llamado para que seamos una nación diferente, para que seamos un pueblo diferente, para que en lugar de ser un pueblo individualista, que trata de ganar y vencer y adquirir para sí mismo, un pueblo egoísta, seamos un pueblo que demostremos nuestro amor, cuidando a nuestro hermano. Por favor, no malinterpretes lo que estoy diciendo. Yo nunca estoy diciendo que es tu responsabilidad de mantener a tu hermano. Eso es malacostumbrar. Yo no estoy diciendo que la primera responsabilidad no es la de la familia. Sí, la familia primeramente es responsable de la vida de esa persona. Pero tú y yo como cristianos somos responsables de velar
y cuidar y guardar por la vida de las personas que están alrededor nuestro. Y si hay pecado en nuestra vida, nuestra respuesta va a ser la siguiente. Hey, ¿soy yo acaso guarda de la vida de mi hermano? La verdad del caso, déjame repetir esto, hermano. Sí lo eres. Sí lo soy. El pecado trae como consecuencia más pecado. Pero hay algo más. Ve conmigo al versículo 10. El versículo 10 dice, y el Señor le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. ¿Entiende esto? El pecado resulta más pecado, pero también el pecado ha de demandar justicia. Déjame hablarte de esta palabra justicia, porque aquí encontramos a Caín que ha matado a su hermano y Dios va delante de él, sabe lo que ha pasado y le dice, escúchame, hay arrepentimiento en tu corazón, ¿qué has hecho? Y él le dice, no, yo no soy guarda de mi hermano, ¿qué has hecho? El pecado que has cometido, la sangre derramada del inocente demanda justicia. Yo te voy a maldecir a ti y voy a maldecir donde tú caminas porque tú has cometido pecado, porque has derramado la sangre de un inocente. Cuando hablamos de justicia, escúchame, cuando hablamos de justicia, todo el mundo tiene una definición alterna a lo que es la verdadera justicia. La justicia, de acuerdo a lo que la palabra del Señor enseña, es el castigo justo por el pecado del hombre. Eso es la justicia. Dios castiga el pecado y al pecador. Pero para nosotros la justicia es muy diferente. La justicia es el castigo justo de los pecados de los demás. Todo el mundo quiere justicia. Vemos una injusticia y nos molestamos hasta que nos toque a nosotros pagar por ese pecado. Mira nuevamente ese pasaje. Dios está diciendo, yo voy a hacer justicia. Hay un inocente que ha perdido su vida y ha derramado su sangre. Y escúchame, todos nosotros queremos, añoramos, deseamos la justicia de Dios. No creeríamos en Él si Dios no fuera justo. No creeríamos que Él tiene poder si Él no castigara el pecado. Si nosotros vemos un mal en nuestra sociedad, en nuestra vida, a nuestro alrededor, le clamamos, Señor, haz justicia, castiga el pecado. Queremos a un Dios poderoso que castiga el pecado. Y si Dios no castiga el pecado, escucha, ¿estás conmigo? Si Dios no castiga el pecado, Él no sería Dios. Si Dios no castiga el pecado, Él no sería Dios. Si Él no castiga tu pecado, Él no sería Dios. Y por favor, no mires hacia el lado. No sé si te dije que por mejor que te vistas, que por mejor que te comportes, nada de eso cierra los ojos a la infinidad de su conocimiento sobre ti. Quizás tus padres no lo sepan, pero Dios lo sabe. Quizás tu esposo no lo sepa, pero Dios lo sabe. Quizás tu esposa no lo sepa, pero Dios lo sabe. Y el pecado demanda la justicia de Dios. Tú y yo hemos derramado la sangre de inocentes. Y el pecado demanda justicia. Eso es lo que Dios está diciendo. La voz de un inocente está llegando a mi oído. Y yo tengo que hacer justicia. ¿Sabes qué? Voy a terminar el mensaje para que te vayas con un mensaje así alegre, ¿verdad? Pero sí es cierto que
el pecado demanda justicia. El pecado es vencido por la gracia de Dios. Porque quiero leerte un verso. El verso que está en el libro de Hebreos capítulo 12. Voy a leer los versos del 22 al 24. No tienes que buscarlo, pero apúntalo para que después los puedas revisar. Hebreos capítulo 12, encontramos al autor de este libro diciéndole que nosotros, a diferencia de otras personas, hemos tenido la oportunidad de acercarnos, de tener una vía, un acceso diferente, una oportunidad nueva. Eso es lo que está diciendo el autor de Hebreos en este capítulo 12. Ustedes por la fe se han acercado. Déjame leer. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial y a las miriadas de ángeles, la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y al Dios y el juez de todos, y al Espíritu de los justos hecho ya perfecto. Ustedes se han acercado a todas estas personas. Ustedes han tenido un acceso diferente. Ustedes debieron pagar por su pecado. Ustedes vieron, si Dios es justo, tú y yo tendríamos que morir por nuestro pecado, que pagar por nuestro pecado. Porque el pecado trae como consecuencia más pecado, porque el pecado demanda justicia de Dios. Y si Dios es Dios, Él tiene que ser justo, Él tiene que castigar el pecado. Y tú y yo no nos podemos esconder detrás de la ropa o detrás de la iglesia, detrás de los asientos. Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe quiénes somos. El pecado demanda justicia. Pero el pecado jamás y nunca será más grande que la gracia de Dios. Porque nos hemos acercado al Dios que es justo, a los testigos y a los ángeles. Pero hay algo más, versículo 24. Y a Jesús, escúchame, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Si la sangre de Abel clamaba justicia, la sangre de Cristo no solamente clama justicia, trae perdón y vida eterna. El hombre arrepentido puede venir a la sangre de Cristo y encontrar en ella la vida eterna y el perdón para siempre. La sangre de Cristo es más poderosa que cualquier sangre derramada sobre la faz de la tierra. La sangre de Cristo nos da vida eterna para siempre. La sangre de un inocente. Escucha esto, por favor, entiéndalo. No lo minimices. La sangre del inocente que se derramó en la cruz del Calvario satisfizo la justicia de Dios. Sobre Jesús, mi Señor, se castigó el pecado tuyo y el mío. Y si tú y yo hoy tenemos esperanza de vida eterna, no es porque Dios no haya castigado el pecado. Sí, Dios lo castigó en Cristo Jesús. Por eso es que me asusta. Escúchame, me asusta cuando vengo aquí al libro de Génesis y escucho la historia de Caín y Abel. Me asusta que después de descansar en la sangre de Cristo, todavía tú y yo hoy respondamos como respondió Caín y Abel, como Caín. ¿Cómo respondió Caín? Ve al versículo 12. Cuando cultives el suelo, Dios está castigando a Caín, le está diciendo: esto es lo que te va a pasar. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Mira cómo responde Caín en el versículo 13. Y Caín dijo al Señor: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Hoy se me has arrojado de la superficie de la tierra, y de tu presencia me esconderé y seré vagabundo y errante en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. ¿Sabes lo que está diciendo Caín? It's not fair. ¿Sabes? Los padres saben lo que estoy diciendo cuando castigamos a nuestros hijos. It's not fair.
No es justo, Señor. Eso es lo que está diciendo Caín. ¿Sabes cuál es mi tristeza y mi preocupación? Que después de descansar en la sangre derramada del Cordero, todavía tú y yo, en lugar de arrepentirnos por nuestros pecados, le sigamos diciendo a Dios, it's not fair. Nos sigamos comportando, aun cuando el Señor le demuestra la gracia a Caín, dándole la oportunidad para seguir viviendo, nosotros sigamos comportándonos como esclavos. Mi hija Nicole estaba diciendo, primero déjame decirte, yo no siempre predico el mismo servicio, el mismo mensaje, pero siempre tengo el mismo mensaje. Pero Nicole dijo algo que es verdad. Nicole dijo que si somos libres en Cristo, ¿por qué actuamos como esclavos? ¿Por qué actuamos como esclavos? Si Cristo derramó su sangre para pagar por nuestra culpa, ¿por qué todavía reaccionamos como Caín reacciona? Y este es el llamado a la iglesia de Dios. Si hay pecado en tu vida, no lo escondas, no permitas que el pecado produzca más pecado. Si hay pecado en tu vida, recuerda que Dios va a demandar justicia. Y la forma correcta de agarrarte de la sangre de Cristo, de la gracia de Dios que es más fuerte, es arrepintiéndote de tu pecado y descansando en Él. Solamente la sangre de Cristo puede traer perdón y vida eterna. Te pones de pie y me acompañas en oración. Dios eterno, Dios bueno, te alabamos y honramos tu nombre. Y te damos gracias, Señor, porque tenemos esperanza en ti. La sangre del inocente, la sangre de Cristo, no solamente demanda justicia, sino que trae perdón y vida eterna al arrepentido. Ayúdanos a descansar en ti, Señor. Ayúdanos a descansar en tu sangre y a no actuar como esclavos del pecado, a vencer el mal a través de la sangre del Cordero. Esta es mi oración en el nombre de Jesús. Amén y amén. La gracia de Dios es suficiente para sostenernos. Tú me has escuchado diciendo eso una y otra vez.